Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Seguimos viendo el juego de Fabiano Caruana después de haber disputado el Mundial con Magnus Carlsen. Estamos en el London Chess Classic, sabemos que es la última etapa del Grand Chess Tour y está jugando contra Hikaru Nakamura. También juegan Aronian contra Bachiller Legraf. Decir que esta es la segunda partida clásica, la primera os la traía ayer al canal y esta es la segunda, dependiendo de lo que haga Fabiano Caruana. Luego entramos en las partidas rápidas y blitz. Sabemos que Hikaru Nakamura también es un crack en partida en ritmo rápido, igual que Magnus Carlsen. Vamos a ver Fabiano Caruana si en esta partida ya le pone un poquito de fuerza y llega a las, digamos, rápida, las partidas de ritmo rápido con fuerza, porque si no Hikaru Nakamura le puede plantear muchos problemas, igual que se lo hizo pasar muy mal Magnus Carlsen. Vamos a ver con esta segunda partida cómo ha ido. Como digo, Hikaru Nakamura llevaba las piezas blancas y perdonad que voy a cambiar una cosita aquí. Mira, lo vais a ver en directo cómo se cambian los nombres, porque Hikaru Nakamura tiene las piezas blancas y tenía puesto que jugaba con las negras. Pues no, Hikaru Nakamura lleva las piezas blancas. Ayer estaba Caruana con las piezas blancas y hoy le toca a Nakamura. Caruana con las negras. Ha empezado Nakamura con E4, E5 y después de caballo F3, Fabiano Caruana emplea su defensa favorita, la defensa Petrov, que ya sabéis que se la estuvo preparando mucho contra Magnus Carlsen en el Mundial, así que tiene otra oportunidad Es una defensa muy sólida. Vamos a ver si es capaz de imponerse a Nakamura con las piezas negras. Ha continuado caballo por E5, capturan, esto es típico, es teórico, y aquí me gusta insistir en el tema porque muchos novatos aún no saben que a ese caballo, al caballo blanco, hay que expulsarlo antes de capturar con el caballo negro en E4, porque si no vienen muchos problemas. Sé que de las 10 o 20 mil personas que vean este vídeo, a lo mejor un 80% sabe que hay que expulsar primero al caballo para no caer en la trampita de la captura de la dama. Pero creo que un 10% de gente que está empezando, un 20% todavía no lo sabe. Así que dejádmelo en los comentarios si ya lo sabíais o no lo sabíais. Espero una masificación de comentarios a ver si sabéis esta trampa. Solo decirme, sí, yo la conocía. No, yo no la conocía y gracias. Bueno, sin gracia, igual. Así que aquí las negras juegan D6 siempre para expulsar al caballo blanco con esta jugada antes de capturar en E5, porque si no, si capturan por ejemplo caballo por E4 directamente, viene dama E2 y sabemos que están atacando a este caballo y bien es cierto que las blancas quedan mejor. Aquí la jugada que hay que hacer es dama D7, porque realmente ya están peor las negras, pero si retiran el caballo, lo que hacen muchos que empiezan el ajedrez, sencillamente ahora hay unos rayos X hacia el rey, no me canso de repetirlo, y aquí viene la jugada de las blancas donde capturan a la dama, porque dan un jaque con la dama de E2 al rey negro y esa dama está en captura por el caballo, tienen que cubrirse. Si se cubren con el alfil cae la dama y si va la dama cubriéndose también el caballo captura a esa dama. Así que ya sabéis, esto es bueno decirlo para los que no lo saben, siempre lo agradecen. Ya sé que es aburrido para los que ya tienen un nivel porque es muy sencillo, pero tenéis que pensar también la gente que empieza. Yo siempre pienso en ellos. D6 atacando a ese caballo, caballo F3, caballo por E4. Con toda la garantía ahora las negras capturan ese peón. Caballo C3 ha seguido la partida y aquí Fabiano captura caballo por C3, D por C3 y le dobla unos peoncillos a las blancas. Alfil E7, Fabiano prepara su enroque corto. Alfil E3, desarrollando piezas a las blancas, se enrocan las negras, juegan dama D2 y aquí el plan de las blancas de Hikaru Nakamura es hacer el enroque largo. Parece que quiere hacer un ataque con los peones del ala de rey. Muchas veces estas partidas que enrocan
opuestamente uno en roca en corto, como es el caso de las negras, y otro en largo, pues a veces lo que hacen las blancas es atacar en el flanco de rey al monarca, y lo que hacen las negras es atacar en el flanco de dama al monarca también. Así que después de caballo D7 en roque corto y C6, aquí Nakamura se ha tirado con el peón de H4 y parecía que tenía una gana locas de atacarle a Fabiano Caruana y demostrarle que aunque sea el segundo del mundo, Hikaru Nakamura también tiene mucho que decir. Ha seguido la partida con D5 atacando y centralizando el peón, atacando el centro, y aquí ha hecho B1, rey B1, que es una jugada completamente normal, poner el rey bajo seguridad aún más, como en el enroque largo siempre se suele llevar a este rey a B1, más que todo para que la dama no pueda entrar molestando, por ejemplo, a este peón. Pero aquí muy romántico hubiera sido hacer G4 ya directamente para el cuello, porque las negras tienen ganas de llevar su caballo a F6. Por lo tanto, después de caballo F6, G5 ahí, y este tipo de ataque hubiera sido precioso. Ya sé que las negras siempre aquí van a tener contrajuego contra el peón este y el avance de D5, pero hubiera sido chulo pues ver un tipo de ataque alfil aquí apuntando al enroque. Este caballo salta a E5, hacen F4, F5 y empiezan a tirar todos los peones. Estas damas y estas torres pueden pasar a las columnas y el alfil puede ir también a mirar al rey. ¡Oh, qué alegría, eh! ¡Qué bonito suena todo! Pero el contrajuego de las negras en el centro y en el ala de damas siempre hay que tenerlo presente. Pero esto es todo hipotético y aquí Nakamura ha jugado su rey a B1. Vemos que la dama esa, pues ahora llevarla a 5 no tiene sentido para atacar ese peón. Ha seguido torre E8 atacando en la columna central, apoderándose de ella, alfil D3 desarrollando el alfil y mirando también a este peón de H, que en algunas variantes puede ser un peligro. Alfil C5 confrontando los alfiles. Aquí las negras evidentemente van a querer llevar su caballo a F6 para defender el enroque. Después de alfil D4 que ha hecho Nakamura, lo que pretende aquí Nakamura es, aparte de que los dos alfiles miran ahí para el enroque, es si le cambian, pues digamos desdoblar el peón. Así que después de alfil D4 lo que hace aquí es alfil por D4. Evidentemente irse con el caballo F6, el alfil de C5 queda colgado. Por lo tanto, primero cambian, digamos que desdoblan el peón de las blancas, C por D4 y caballo F6, con miras de desarrollar su alfil también, porque aquí el caballo estaba obstaculizando, digamos, el paso del alfil. Torre D1 confrontando las torres, caballo E4 atacando la dama, y aquí Nakamura ha hecho dama F4, cambiar este caballo alfil por E4, D por E4 y caballo G5 que está siendo atacando a ese peón. Lo que pasa es que la partida se iguala mucho, las negras tienen un mayor dominio del centro y tienen bastante más espacio que las blancas. Por eso aquí Nakamura no captura y sencillamente quita su dama a F4, dama F6 confrontando las damas. Fabiano Caruana parece que tenía ganas de cambiar material. Evidentemente lleva a las negras, que también hay que decirlo, que con las negras pues siempre la iniciativa es menor. Pero también es cierto que, según vimos en el Mundial, Fabiano Caruana no le interesa llegar a ritmos rápidos porque Carlsen ya lo aplastó, le metió 3-0, 3-0, seamos sinceros, le pasó por encima, y sabemos que Hikaru Nakamura tampoco se le dan mal los estilos rápidos, así que es un peligro que Fabiano Caruana entre en ese estilo de juego. O sea que tendría que haber apretado en estas dos partidas. Igual, pues también lo ha intentado. Lo que pasa que, claro, Nakamura también a ritmo lento juega muy bien. Dama por F6 y caballo por F6. Rey C1 y Nakamura acerca al rey al centro porque una vez desaparecidas las damas, pues los reyes están mucho mejor cuanto más al centro, cuando el material se va reduciendo.
Torre por E1, torre por E1, ahora son las blancas las que dominan, digamos, la columna abierta y amenazan con entrar con la torre en séptima, que luego van a tener problemas para, digamos, desarrollar el alfil porque siempre también estarán tocando en B7. Por lo tanto, lo que hace aquí el rey es ir a F8 controlando los puntos de acceso de la torre. Aquí han jugado rey D2. Interesante parece caballo E5. Y si por ejemplo ahora, aquí lo mejor evidentemente por lo que vamos a ver es G6 para que ese alfil no, digamos, no amenace en H7, porque si juegan un caballo G4 por ejemplo atacando al peón llevaría muchas complicaciones y las negras podrían perder fácilmente porque hay un alfil por H7 y ahora tanto caballo por F2 recuperando ese peón o encerrar el alfil con G6 le da ventaja a la blanca. Veamos caballo por F2 por ejemplo, vendría torre F1 y vemos que ese caballo si sale, ahora está atacado evidentemente, están perdiendo las negras, si sale hay, digamos, coordinación de caballo y torre sobre el punto F7, por ejemplo caballo G4, viene la torre a F7 con un jaque, el alfil cubre G8, se tienen que mover a E8, pero después de alfil G6 vemos unos rayos X potentes y aunque capturen caballo por E5, D por E5 y las blancas están ganando después de, digamos, que capturen con un descubierto el peón G, puesto que tendrán tres poderosos peones pasados y esto probablemente no le den nada bueno a las negras. Y si por ejemplo cuando capturan aquí, en vez de capturar en F2, lo que hacen es atrapar al alfil, también hay peligro porque viene un H5, ya están defendiendo a ese alfil, si ahora rey G7 atacando el alfil, capturan en G4 alfil por G4, H por G6 defendiendo y si ahora F por G6 entra la torre y le están dando un jaque, si el rey se va a F6, torre por B7 y las blancas están mejor, de hecho están ganando. Por lo tanto aquí caballo 5 a pesar de que es interesante le daría muchas posibilidades siempre y cuando Fabiano Caruana jugase caballo G4, pero vemos que seguramente jugaría su peón a G6. Por lo tanto aquí lo que juegan las blancas es rey D2 acercando un poquito más el rey H6 y digamos que ese peón lo aparta Fabiano Caruana de la mirada de este alfil que ya hemos visto que en alguna variante puede dar problemas y entrar en la posición negra. Caballo E5 y caballo G4. Aquí se intercambian los caballos, caballo por G4 y alfil por G4 y estamos en un final pues muy igualado de alfil y torre contra alfil y torre, además el alfil de las mismas casillas, que bueno, que es de casillas contrarias aún es más tablífero, pero digamos que es una posición igualada. C3 han jugado las blancas, torre E8, torre por E8 y rey por E8, deshaciéndose aún más, digamos, entrando en un final de alfiles. Rey G3 y aquí las negras han jugado G5 atacando. Un intento de tenderle una trampa a Hikaru Nakamura hubiera sido el intento de rey E7. Lo que pasa es que, claro, no es una partida rápida y seguramente Hikaru Nakamura se hubiese dado cuenta de lo que intentan las piezas de Fabiano Caruana, porque ahora, por ejemplo, rey F4, una jugada muy normal, centralizando el rey y atacando ese alfil, el alfil se retira a D7, y si ahora caballo 5 tratando de centralizar más ese rey, vendría un golpe de Fabiano Caruana con un mortal G5 y las blancas están atrapadas por los peones, el rey no puede retroceder, se amenaza un F6 jaque mate y aunque cambien aquí H por G5 viene H por G5 y el rey sigue atrapado igual por estos peones, por lo tanto a cualquier jugada viene F6 jaque mate. Por lo tanto, rey E7 podrían haber intentado meterle la trampita ahí, pero como digo, es una partida lenta, es muy difícil si no se gana con una posición consolidada de que estos dos grandes tácticos y de todo caigan en una trampa de estas. Así que aquí juegan G5, H por G5, H por G5, F3 atacando al alfil, se ha ido a E6, F4, F6, G3, vemos que hay tensión ahora en el flanco de rey.
rey E7, A3 y alfil D7, y entramos en una posición prácticamente muerta después de alfil C2, alfil E6, alfil D3, repitiendo jugada, alfil D7, alfil C2 y alfil E6. Se han firmado unas tablas y Nakamura creo que debe de estar contento porque ha conseguido las 2 tablas en partidas lentas, que es donde Caruana es muy buen analista, y mañana empezarán a jugar las partidas rápidas. Vamos a ver qué pasa. Seguimos a Fabiano Caruana, a ver si Hikaru Nakamura es capaz de, digamos, como hizo Magnus Carlsen, de pasar por encima con una prisonadora, o si al contrario es Fabiano Caruana. Aparte de lo que os he dicho antes, que me podéis comentar, también me podéis comentar esto que pensáis vosotros, si le va a pasar Hikaru Nakamura a Fabiano Caruana o no. Bien, amigos, también deciros que os he subido la partida de Alpha 0, ya os lo estaba recordando, al otro canal, Juanjo Gameplay. Ya hay una partida de Alpha 0 ahí a tope. Id a verla porque merece la pena. Y si nada más, si no queréis, pues aquí os dejo otros 2 vídeos. Chachi Piruli. Un gran saludo para todos, amigos.